Hola, el día de hoy les vamos a dar a conocer acerca de las lecturas que analizamos en el curso de desarrollo socioemocional. Y la primera lectura es la competencia emocional. Esta lectura habla sobre lo importante que es educar nuestras emociones. No se trata de solo saber escribir y leer, sino que también de saber cómo nos sentimos, cómo manejamos lo que sentimos y cómo convivir con los demás. Los autores nos hablaban de 5 grandes bloques de competencias emocionales. La primera era conciencia emocional, y este es cuando somos capaces de reconocer nuestras emociones y entender por qué nos sentimos así. También implica reconocer cómo se sienten los demás, o sea, tener un poco de empatía. La segunda es regulación emocional. Es una vez que sabes lo que sentimos, hay que aprender a manejarlo. No significa que es reprimir las emociones, sino expresarlas de una manera más adecuada. Por ejemplo, si estamos frustrados, en vez de explotar, podemos respirar profundo, hablarlo o escribir lo que sentimos. El tercer bloque es la autonomía emocional. Esta tiene que ver con tener una autoestima sana, sentirse seguro de sí mismo, tener motivación propia, hacer las cosas por nosotros mismos y no por obligación, y tomar decisiones con responsabilidad. También incluye tener una actitud positiva ante la vida. La cuarta es competencia social. Aquí se trata de reconocer bien de relacionarte bien con los demás. Implica saber escuchar, trabajar en equipo, resolver conflictos sin peleas, respetar a los demás y ser empáticos. El quinto es competencias para la vida y el bienestar. Este bloque incluye cosas como saber tomar buenas decisiones, manejar el estrés, resolver problemas, buscar el bienestar propio y el de los demás. Todas estas habilidades no se enseñan solas, sino que deben integrarse en la educación desde pequeños. Por eso es importante darlas a conocer desde que los niños están iniciando su etapa en la educación. La segunda lectura de la cual vimos durante el curso fue Educación emocional y competencias básicas, el concepto y componentes de la emoción. Esta lectura más que nada era profundizar acerca de qué es una emoción y cómo está formada. Nos ayuda a entender que una emoción no es solo simplemente una forma de decir me siento feliz o estoy triste, sino una experiencia muy compleja que involucra diferentes aspectos de nuestra mente, cuerpo y entorno social. La lectura nos mencionaba que las emociones tienen 4 competencias con 4 componentes principales que siempre actúan juntos. El primer componente era el cognitivo, que más que nada es lo que pensamos. Como dice la lectura, cuando sentimos algo también estamos pensando algo al mismo tiempo. Por ejemplo, si alguien se está riendo mientras yo paso, puedo pensar que se está burlando de mí, aunque tal vez no es así, pero solo es ese pensamiento, ya que genera incomodidad o puede generar tristeza. Aquí vemos cómo nuestros pensamientos no siempre son reales, pero igual pueden causar emociones fuertes. El segundo componente es el fisiológico, lo que pasa en el cuerpo. Nos explica la lectura que las emociones también provocan reacciones físicas automáticas. El corazón late más rápido, nos sudan las manos, se nos cierra el estómago o sentimos un nudo en la garganta. Estas respuestas vienen del sistema nervioso y nos preparan para actuar, como huir o una manera de defender o abrazar a alguien. El tercer componente es el conductual, cómo actuamos o cómo reaccionamos. La emoción también viene en nuestras expresiones o acciones. Si sentimos alegría, sonreímos o reímos. Si estamos sintiendo miedo, pues probablemente nos alejemos. Si estamos enojados, fruncimos el ceño o elevamos la voz. Aquí entra la importancia de aprender a expresar lo que sentimos de una manera adecuada. El cuarto componente que nos menciona la lectura es el componente social, cómo impacta en los demás. Como mencionaba la lectura, nuestras emociones no solo nos afectan a nosotros, también cambia el ambiente donde estamos. Por ejemplo, si un maestro entra enojado al salón, los alumnos lo notan, se pone tenso el ambiente. Y si un día nuestra amiga llega muy alegre, su emoción también nos puede contagiar. Por eso aprender a manejar lo que sentimos es clave para una buena convivencia, tanto en la escuela como en la vida diaria. Esta lectura más que nada nos hacía una invitación a reconocer que las emociones son parte fundamental del aprendizaje de la vida diaria. Como mencionaba el texto, si no conocemos cómo funcionan nuestras emociones, es más difícil controlarlas o entender a los demás. La tercera lectura, de la cual también nos menciona, son las definiciones de una teoría humanista. En esta lectura nos presenta una forma de ver la educación y se propone al ser humano en el centro. Se llama un enfoque humanista. Como nos mencionaba el texto, esta teoría no se enfoca solamente en el conocimiento académico, sino en la persona completa, sus emociones, pensamientos, valores, relaciones, sueños y sentido de la vida. Un punto clave del enfoque humanista es que el ser humano es único. Cada persona tiene una historia, una forma de sentir, pensar y actuar. La educación humanista valora a cada alumno como un ser valioso, no como un número más en el salón. Algo que también mencionaba es que el aprendizaje debe incluir lo emocional. La lectura nos hacía mención de que no basta con aprender datos, fórmulas o fechas. También hay que aprender a conocer a uno mismo, relacionarse con los demás, expresar lo que se sienten, ser empáticos y reflexivos. Otra es la escuela debe ser un lugar seguro. Nos dice que el texto que la escuela debe ser un espacio donde las y los estudiantes se sientan escuchados, respetados y valorados. Así que ahí es donde el aprendizaje realmente se puede fortalecer. El otro es el maestro es una guía. Ya no se trata de que el maestro lo sepa todo, que el alumno solo escuche. Ahora el maestro debe acompañar a comprender, orientar y motivar y ayudar emocionalmente al alumno.
también como el aprender en la cabeza y el corazón. El enfoque humanista propone educar desde las emociones, lo social y lo espiritual, no solo desde lo intelectual, así que se forma una persona más completa con un sentido y bienestar. Como dice la teoría humanista, enseñar no solo es llenar cabezas, sino tocar corazones y acompañar procesos impersonales. De esto nos hablaba más que nada la lectura de la teoría humanista. El primer capítulo nos plantea que ningún ser humano es libre si no aprende a regular y a controlar sus emociones. Con todos los avances tecnológicos que han habido en estas épocas, los seres humanos poquito a poco nos vamos alejando del aspecto de las emociones. No sabemos regularlas, no sabemos su importancia y no sabemos controlar esos aspectos. Esto se ve y se llega a reflejar mucho en los adolescentes, ya que se ve el hecho del consumo de sustancias, que es como la agresividad, que tengan ciertos momentos donde simplemente se desconecten, o sea, que son malos para ellos, y eso es porque no aprendieron a regular sus emociones de manera correcta. Uno de los temas que abarca es el hecho del cerebro. Antes se decía que el cerebro era una estructura que no se podía moldear, que no se podía cambiar, pero con el paso del tiempo nos damos cuenta que sí se puede cambiar, que es algo que pues podemos moldearlo. Nos ponen un ejemplo acerca de un pastel. En este caso la harina es lo que nosotros ya tenemos, es algo fundamental que son las emociones, pero podemos ir moldeando nuestro pastel conforme pasa el tiempo para ir haciéndolo de una mejor manera. Eso es lo que pasa con el cerebro. Con el paso del tiempo, gracias a las investigaciones, nos hemos dado cuenta que esto se puede ir modificando constantemente. También es el hecho de pues cambiar, aprender a mejorar, pues todo esto durante nuestra vida, porque se menciona que la biología no determina el comportamiento, pero el comportamiento sí puede modificar la biología. El objetivo de este capítulo es el hecho de lograr una educación emocional con cada uno de los adolescentes, en este caso, que son donde se ve más perjudicada este aspecto. Cada persona debe de adquirir herramientas para poder conocernos mejor, para tener mejor autoestima, un mejor autocontrol, pensamientos positivos, buenas relaciones sociales, etc. El autor incluso propone el hecho del nivel de felicidad. Todo esto, el índice de felicidad, todos esos aspectos se deben de ver en un momento o en un punto bueno para nosotros poder tener este nivel de felicidad. Lo que se evalúa es lo que ya mencioné, que es el autoestima, autocontrol de la conducta, el autocontrol emocional, estilo de pensamiento y las relaciones con los demás. En el capítulo 2, que es el atemperando el ánimo, aquí nos centramos en el hecho de las técnicas de relajación que nosotros podemos obtener para poder controlar y tener esta regulación de las emociones. Esto nosotros lo aplicamos dentro del aula. ¿Cómo podemos hacer que nuestros alumnos puedan regular sus emociones cuando ya están en un punto muy con mucho estrés o que ya de plano estén muy distraídos de la realidad, o sea, de lo que estamos viendo en clases? Se repite mucho una frase que es: las personas somos aquello que practicamos. Entonces, si nosotros no podemos tener una regulación emocional, no podemos hacer actividades buenas. Esto debe ser una práctica diaria para nosotros tenerlo como un hábito y poquito a poco irlo quitando para ya nosotros tener de buena forma la regulación emocional. Una de las técnicas que se menciona es la respiración abdominal. Inhalar profundamente, hacer que el aire baje al abdomen, ayudamos a oxigenar mejor la sangre, reducimos el estrés, la fatiga o hasta la tristeza. Hay ejercicios, se menciona varias técnicas, una de ellas, pues todas pensadas en los niños claramente. Una de ellas es Kuepen, que es donde se les guía con metáforas. Un ejemplo: exprimir un limón con fuerza, esconderse como una tortuga, arrugar la nariz como si tuviera una mosca. Todas estas imágenes que el niño genera ayuda a que identifiquen la tensión y luego aprendan a soltarla con cada uno de los movimientos que vamos haciendo en las actividades. Otra de las cosas es el entrenamiento autógeno de Schultz, en donde se repiten frases como el brazo pesa como plomo para lograr una relajación profunda. Este método combina lo que es la imaginación, lenguaje y la respiración para poder ayudar a soltar tensiones acumuladas. Y la última, que es la relajación progresiva de Jacobson, que se enfoca en tensar y relajar músculos específicos, ideal también para las personas adultas, claramente. Todas estas técnicas tienen algo en común: nos enseñan a tomar conciencia de nuestro cuerpo, a conectar con nosotros mismos y a darnos una pausa en medio de todo el caos cotidiano, como lo serán las pausas activas dentro del aula. Capítulo 3, dominando nuestra conducta. Este capítulo inicia con algo muy importante, una frase muy interesante que sería: el día empieza a la hora de irnos a dormir. ¿A qué nos vamos con esto? Si no descansamos bien, difícilmente vamos a poder hacer las actividades del día. El texto nos habla de 6 síntomas que indican una mala administración del tiempo, que es la precipitación, la vacilación constante, el cansancio sin sentido, el incumplimiento de compromisos, la sensación de estar desbordado, de hacer cosas que no queremos igualmente. Esto, para poder evitarlo, se recomienda hacer una lista de nuestras prioridades muy claras, eliminar tareas innecesarias y, algo muy importante, aprender a decir que no. Se usa una técnica de resolución de problemas que se llama SOLVE, que significa especificar el problema, perfilar la respuesta habitual, listar todas las alternativas, ver sus consecuencias y evaluar si funcionaron. Todo esto tiene un objetivo de poder ser nosotros conscientes de nuestras decisiones y mejorar el autocontrol. Finalmente se habla del refuerzo positivo. Cuando alguien nos felicita, nos agradece o simplemente reconoce que algo lo hicimos bien, no solo refuerza nuestra conducta, sino que también mejora nuestra autoestima y nuestra forma de hacer las cosas, de ver el mundo de esa manera y poder ser una persona que mejore constantemente. Incluso se habla de aprender a autorreconocernos y premiarnos nuestros propios logros, aunque sean muy pequeños. El capítulo 4 nos vamos guiando al hecho de aprender a pensar. La idea central es que nuestras emociones dependen de nosotros mismos.
Lo que sentimos está influido por lo que pasa por nuestra cabeza, es decir, nuestras cogniciones. El texto explica que muchas veces sufrimos no por lo que sucede, sino por cómo nosotros lo interpretamos. Las cosas son como son, decía Epicteto, pero nosotros las agrandamos con nuestros pensamientos negativos. Esto se llama errores cognitivos. Exageramos, generalizamos, asumimos lo peor o nos culpamos de todo. También se habla de las creencias irracionales, como pensar que solo seremos felices si los demás nos aprueban. Estos pensamientos nos hacen daño y es posible detenerlos, analizarlos y reemplazarlos por otros más realistas. Al final, este capítulo nos da herramientas para mejorar nuestro pensamiento, que es reconocer las ideas exageradas, practicar pensamientos positivos y usar técnicas como la relajación o la visualización para controlar el estrés. Esto siendo ya un cúmulo de todo lo demás que ya hemos visto. En resumen, sentirnos mejor empieza por pensar mejor.